Nosotros somos la cena del Señor caminando, llevando el pan y el vino, llevando la verdadera comida y la verdadera bebida a un mundo muy hambriento, hambriento de vida, hambriento de una realidad, hambriento del Señor Jesucristo. Hay muchos allí fuera que no saben que tienen hambre del Señor, pero nosotros sí sabemos que el hambre que no pueden saciar es el Señor Jesucristo. Mira el que tiene al lado y decirle, hay mucho del Señor dentro tuyo. Y míralo seriamente y decirle, no puede morir en vos. Amén. Feliz de estar con mi esposa, con mi esposa Vicky, ¿sí? Se llama Victoria, pero para mí es Vicky. Julie, ahí la tenemos. Muy bien. Y Samuel, Sami, que está arriba, lo están ministrando. Así que bueno, bien. Que se quede allí nomás, ¿sí? Que disfruten los niños. Es muy hermoso estar en familia. Y estuvimos en un congreso de la organización, la cual estamos siendo colaboradores de lo que el Señor está haciendo en la Asamblea de Dios. Desde mi parte me toca liderando a todos los jóvenes a nivel nacional y es un placer hacerlo. Pero bueno, recién hasta último momento me caía el mensaje de algo que había sucedido y tenía que solucionarlo urgentemente, pero siempre ahí, con el teléfono en la mano, ¿no? Y como una mano en la espada y la otra en la cuchara, los ladrillos edificando. Así que, pero muy feliz de estar con ustedes en esta mañana, de disfrutarlos y de conocer esta familia hermosa, la cual tienen un papá muy hermoso y es Fer, Sandra. La verdad que es un placer. Voy a predicar lo mismo que prediqué en el congreso de hace un día acá, porque igual los mensajes suenan muy distintos siempre, pero hay algo que hablamos con Fer y tiene que ver con lo que el Señor viene hablando y depositando en nosotros. Y hay una urgencia de parte del Señor y en que todos podamos ver lo que el Señor quiere que estemos viendo. Y muchas veces nos encontramos mirando lo que nosotros queremos mirar y no estamos mirando hacia donde Dios nos está mostrando y hacia donde Dios nos está señalando. Sabemos que tenemos una mente y es la mente de Cristo. Sabemos que tenemos que caminar en un mismo parecer, en un mismo sentir, que tenemos, como dice el título que pusimos hoy, una causa, ¿sí? Tenemos una herencia, hay un propósito al cual nosotros tenemos que arribar y tenemos que ir disfrutándolo a medida que nos acercamos a la meta. Pero creo que todo lo que nosotros podemos vivir y aún lo que vamos a seguir viviendo en Cristo, todo se sustenta en su gracia. No hay nada que nosotros hagamos que no tenga que ver con su gracia. No hay nada en ti que a Dios le sirva. Porque, como dice la palabra, lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Significa que lo que vamos a heredar como hijos de Dios y lo que estamos heredando es por gracia. No es porque yo tenga una habilidad. Hay algo que tiene que quedar en claro. Nuestras habilidades humanas no nos alcanzan para poder abrazar todo lo que Dios quiere que estemos abrazando en este tiempo. La respuesta de Dios a un Pablo que estaba débil en su carne fue: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Todo lo que tenemos es su gracia y quiero que reciban esta palabra en su espíritu, por favor. Tienes la gracia de Dios y en su gracia tienes fuerzas, en su gracia tienes todos los recursos que necesitas. Estas fueron las palabras del apóstol Pedro cuando dice: a ustedes no les hace falta nada, ustedes tienen todo lo que necesitan para vivir como Dios manda. Vuelvo a repetir, Pedro diciéndole a la iglesia: ustedes tienen todo lo que necesitan para vivir como Dios manda. ¿Cuál es el problema del hombre? El hombre no quiere vivir como Dios manda. El hombre quiere mandar. El hombre quiere elegir su propia conducción de vida. El hombre elige cómo quiere vivir. Acomoda el propósito del Señor. Acomoda la idea del Señor. Trata de acotar una sugerencia al propósito del Señor.
tratamos de opinar, tratamos de tener una propia interpretación tocante al propósito eterno. Y no, tenemos que interpretar, tenemos que ver todo desde la mente de Cristo. Por eso creo que es la gracia del Señor lo que estamos experimentando, comenzando a experimentarla desde la salvación, porque su gracia fue la que nos salvó, su gracia nos justificó, nos regeneró. Cuando hablamos de regeneración, hablamos de un espíritu mezclado con el Espíritu Santo. Esta es regeneración. Regeneración es que nuestro espíritu se haya mezclado, se haya unido al Espíritu del Señor, como dice la palabra, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mirad que tenemos que decir que somos uno con el Espíritu de Dios. Es por eso que allí es que nosotros comenzamos a experimentar la salvación de nuestra alma, porque por medio de un espíritu permeado por el Espíritu de Dios, nuestra alma comienza a comer de lo que el Espíritu le ministra. Y es allí que los sentimientos y la voluntad no tienen que ver con el hombre, sino que tienen que ver con Dios. Porque por medio de una palabra que viene de parte de Dios, nuestro espíritu comienza a alimentar nuestra alma. Y es allí que sentimos a Cristo, sentimos su presencia, percibimos y comprobamos su voluntad todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, si mi alma está siendo permeada por la vida del Espíritu, mi cuerpo terminará expresando al Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros le expresemos, que nosotros le manifestemos, no solamente que estemos hablando acerca de, porque quizás lo que hablamos es algo que ha quedado grabado en nuestro intelecto, pero lo que Dios hoy está queriendo y deseando de todos nosotros es que le expresemos, que manifestemos su vida. Y esta es la vida de gloria, cuando podemos manifestar al Señor, cuando el Señor es visto a través de nosotros. Entonces, esto es lo que nos ha pasado. Fuimos mezclados, Él nos dio vida, porque dice que en esta unión, lo dice Pablo en Efesios, en esta unión dice que Él nos resucitó y nos dio vida. Entonces, claro, es acá donde comenzamos a hacer por inercia, comenzamos a tener algún tipo de acción ajena a nuestras habilidades. Comenzamos a tener un tipo de decisiones ajena a nuestros apetitos personales. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos deseando, y yo quiero declarar esta palabra en tu vida, tus deseos, tus apetitos, tus ganas, tus empujes, tus fuerzas, tu pasión, van a estar basados en el propósito eterno del Señor. Van a estar basados en su voluntad. ¿Qué experimentamos? Inercia. La inercia. Miren, busqué esta palabra porque vino esta palabra. Busqué en el diccionario para ver qué nos decía. Dice, incapacidad que tienen los cuerpos de modificarse a sí mismos. O sea, la capacidad que tiene el cuerpo de modificar por sí mismo el estado de reposo o movimiento en el que se encuentran hoy. O sea, nos volvemos inútiles de modificar algo en nuestras vidas. No sabemos modificar algo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que haremos, lo haremos por la inercia, por el empuje del Espíritu, por el empuje y la fuerza de la palabra de Dios que está en nosotros. Esa palabra que ha sido implantada, dice Santiago, en ustedes. Esa palabra que crece, se desarrolla y está tomando el gobierno de tu vida. De esta manera nosotros vamos a comenzar a manifestar al Señor. Claro, esto tiene que ver con una vida de honra al Espíritu Santo. No existe una vida en el Espíritu sin honrar al Espíritu Santo. Y una vida en el Espíritu es una vida por el Espíritu. Significa que ahora vivimos por lo que el Espíritu nos está hablando. Nosotros muchas veces hemos pensado que la vida en el Espíritu tiene que ver con algún tipo de acción o con algún tipo de cuestiones aprendidas dentro de estos ámbitos, pero la vida en el Espíritu es la vida en donde yo vivo honrando cotidianamente al Espíritu Santo, no solo aquí dentro. Donde cotidianamente esté en el trabajo, haciendo un deporte, durmiendo, descansando con mi familia, en donde esté, estamos dependientes de lo que el Espíritu Santo nos instruya, nos ordene y nos esté hablando. ¿Y qué pasa cuando alguien honra al Espíritu Santo? Termina enfocado en el propósito del Señor. Una vida de honra al Espíritu Santo hace que recuperemos el único propósito, pero también, algo que quiero hablar en esta mañana, hace que recuperemos el celo por la casa de Dios. Decirle al que te ha hablado, yo sé que sos bastante celoso, vos decís. ¿Sí? Hay un celo que es correcto y es el que nos muestra la palabra. Entonces, cuando digo de recuperar el celo por la casa de Dios, ¿de qué hablamos cuando hablamos de recuperar el celo? Hablamos de que
la casa de Dios, la cual casa somos nosotros, que es columna y baluarte de la verdad, como Pablo le explica a Timoteo, vuelva a tener nuestra atención, vuelva a tener nuestro amor, que podamos honrar la casa de Dios. Y la casa de Dios somos nosotros. Tenemos que comenzar a mirarnos con mucha más honra, tener cuidado el uno de los otros, amarnos los unos a los otros, cuidarnos mutuamente, respetarnos mutuamente, servirnos mutuamente, recobrar la visión que el Espíritu solamente puede darnos, que es la visión corporativa, no es una visión individual, no es yo estoy bien y nada más que yo. Yo vine al culto y a mí me hace tan bien venir al culto, dice la gente, ¿o no? La pregunta es si a la gente que le rodea le hace bien que usted congregue. ¿O no? Porque si tu mundo y tu entorno no está siendo transformado y usted hace 20 años que congrega, alguien tiene que hacerse la pregunta. Si lo que me rodea no está siendo salpicado por la vida eterna, no está siendo tocado y alcanzado por aquel río de agua viva que Jesús explicaba, refiriéndose al Espíritu Santo, que mora en nosotros, tenemos que hacernos la pregunta, porque el Evangelio no tiene como finalidad hacerte feliz a ti y nada más. El Evangelio comienza en ti, pero termina en el mundo. El Evangelio no tiene como destino morir en ti, hacerte feliz, hacerte próspero y que usted sienta su presencia aquí dentro, nada más. Decirle al que te al lado, ya te empezaron a hablar a vos, pero yo voy a disimularlo. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, creo que tenemos que aprender el valor que tiene la casa de Dios, la cual, vuelvo a repetir, cuando hablamos de la casa de Dios, creo que esto lo tenemos aprendido, que somos nosotros la casa de Dios, aprender el valor que tiene la casa del Señor, pero también darle valor a aquel quien es el constructor y arquitecto de esta casa, que es nuestro Señor Jesucristo, porque este constructor es quien nos hizo a nosotros participantes de este propósito. ¿Recuerda usted dónde estaba? Dice la Biblia, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales andaban de esa manera. O sea, Pablo en Efesios 2 es tu historia clínica, espiritual. Estaban muertos en delito y pecado, pero era un muerto que andaba. Decir al que te han hablado tipo The Walking Dead, ¿no? ¿No? Entonces son muertos que andan. ¿Y cómo sé que este es un muerto que anda? Y Pablo te lo dice en Efesios 2. Andan según sus propios deseos, según su propia voluntad y según su propio propósito. 3 características usted la tiene en Efesios, capítulo 2. Su deseo, su voluntad y su propósito. Un muerto, ¿sí? No es el que usted lo ve que se está revolcando en el pecado, es el que se revuelca en su propio deseo. Se revuelca en sus propias ganas. Se revuelca en su parecer, en su querer, en sus proyectos. Se revuelca en su propia voluntad y se revuelca en su propósito. No le importa un pepino la iglesia. No le importa que el Evangelio sea visto. No le importa que el Señor Jesucristo y el amor de Dios sea visto y experimentado por esta sociedad. Hay algo que va a arder en ti en estos días y es la carga por ver que el amor de Dios sea experimentado por la sociedad. Todo el mundo sabe que Dios es amor. ¿Sabe que la gente está cansada de la frase que Dios es amor? Creo que el Dios de amor necesita ser experimentado más que anunciado. Usted ve, el mundo está cansado de los predicadores, el mundo ya está cansado de la frase de Facebook, de Instagram, que son espectaculares. Mira el que te hablo de decir, como tus frases que pones a veces que están buenísimas. Sí, todos ponemos una frase a veces. No estoy diciendo que usted no ponga frase, pero siéntase demandado cuando usted está tecleando ahí en su celular para anotar una frase. Esto es lo que la sociedad tiene que vivir. Esto es lo que usted tiene que vivir. ¿Ven o no ven? En serio, ¿dónde lo sacaron de este otro? Yo creo que cuando no damos el valor a la casa de Dios, de la cual nos volvimos participantes, porque esto hizo la cruz. La cruz me sacó de muerte y me trasladó a vida. O sea, cambié de geografía, cambié de lugar, cambié de posición, cambié de propósito, cambié de voluntad, cambié de deseo, cambié de placeres. Todo cambié.
le estoy dando valor a esta casa, a la cual ahora también yo soy parte. Dice Pedro, somos piedras vivas con las cuales Dios está edificando para sí mismo una casa espiritual. ¿Por qué? Porque este es el propósito eterno de Dios, una casa que lo exprese a Dios corporativamente. Y esta es la revelación que está viniendo a nosotros, es cómo nosotros ensamblamos en esta casa. ¿Cuál es mi función en esta casa? Pablo toma otra alegoría diciendo somos miembros de un cuerpo. Pedro dice son piedras de una casa. O sea, arribar a una mentalidad corporativa es hablar de una generación que va caminando hacia la madurez. Entonces, nos pasa que como no le damos valor a la casa, vivimos tan para nosotros, no nos interesa oír al Espíritu Santo, no honramos al Espíritu Santo, y eso es lo que señala el apóstol que escribe a los hebreos. Hay una generación que por no oír mi voz andan vagando en su corazón. O sea, siempre están deseando cosas distintas. Hoy desean esto, mañana desean otra cosa, son cambiantes, van para acá, vienen para allá. Nunca dan en el punto clave que es el propósito. Ahora, miren lo que dice Hebreos capítulo 3, verso 1 y 2. Voy a leer unos versos. Tengo otra versión, así que no sé si NTV tengo acá. Después las otras versiones las tengo en Reina Valera. Dice, así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Pues Él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. A ver, cuando una casa está terminada, nadie le da un aplauso a la casa, al constructor. Usted lo felicita a la casa, bien casa, ¿verdad? Qué grande este ladrillo, un aplauso para este ladrillo que está acá. No damos honra a la casa, honramos al constructor de la casa. Porque así como Moisés fue fiel en esta construcción, nosotros tenemos que ser hallados fieles en esta construcción. Pero la gloria y la honra siempre será para el Señor. Verso 6 dice, pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Entonces, termina diciendo, no, por eso como dice el Espíritu Santo, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Lo único que te va a distanciar del propósito eterno, lo único que te va a sacar de esta construcción, que es la única que Dios tiene, que es edificarse para sí mismo una casa que lo represente y lo exprese a Él, es no ir al Señor. Voy a decirlo en otras palabras mucho más sencillas. Una generación que no expresa y manifiesta a Cristo es alguien que tiene duro su corazón y decidió no oír al Espíritu Santo. Y usted me puede decir, pero ¿cuánta gente que vive diciendo, pero Dios me dijo, Dios me habla? Bueno, que la gente lo diga no significa que lo esté oyendo el Señor. Dios me dijo, la gente esa que dice, no, pastor, Dios me dijo que yo tengo que estudiar profesorado de matemática. Bárbaro. Y empezó. Al año, no, es que Dios me habló que yo me tengo que dedicar a la música, pastor. Y al tiempo, no, yo tengo que, me voy a poner una fábrica, un emprendimiento propio, personal. Voy a ser un empresario. Sí. Mandémosle un psicólogo al Señor porque está re loco el Señor. ¿Qué le pasó al Señor? Señor, necesita ayuda. No honramos al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que le expresemos. Creo con firmeza que todo lo que Dios viene hablando en este último tiempo tiene absolutamente todo que ver con la recuperación del celo correcto. Mi pregunta es, ¿qué es lo que estamos celando en estos días? ¿Nos estamos celando a nosotros mismos? ¿Que tenemos tiempo hasta para ofendernos o sentirnos ofendidos? Gente que se siente ofendida por todo. No me saludó. Se juntaron a comer pizza y no me invitaron.
Cómprese una pizza, usted se va y tiene las 8 porciones para usted, todas las entradas son suyas, ningún problema. Decirle que te ha hablado, qué bueno que estás escuchando esta prédica, vos decís. Tenemos tiempo para ofendernos, tenemos tiempo para enojarnos, tenemos tiempo, ¿por qué? Porque nos autocelamos. Nos amamos a nosotros mismos y nos quedamos allí y no salimos de allí. El mundo es quien vive enredado en celos personales. El mundo religioso en celos ministeriales. Pero los hijos de Dios viven totalmente en un celo ardiente por la casa de Dios. Hay algo que arde en nosotros y es ver a un cuerpo que pueda expresarlo a Dios. A la iglesia del Señor en las calles, en la sociedad, que pueda expresar fielmente al Señor. Y esto es lo que declara David en el Salmo 69. Dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. David estaba declarando que el celo por la casa de Dios lo estaba consumiendo. Este es un salmo donde David está de alguna manera demostrando la amargura, la tristeza que tenía, no solo por el pecado, ¿sí?, que estaba en él, sino además que está expresando que el celo por la casa de Dios lo estaba consumiendo. Un celo conectado con la casa de Dios para David. Este celo era evidente en su deseo de construir el templo, que fue su hijo quien lo construyó más tarde. Había un celo ardiente y es ver esto. Estas fueron las palabras que utilizaron los discípulos de Jesús cuando Jesús estaba en el templo y vio toda esa armazón de corrupción alrededor del templo. Se enojó Jesús. Mi casa no es una cueva de ladrones, mi casa será llamada casa de oración. Se indignó. Rompió, agarró todas las patadas a Jesús. Y los discípulos se recordaron lo que decía la Escritura: el celo por tu casa me consume. Porque te vas a volver una persona ardiente y apasionada. ¿En qué? En no permitir que ninguna estructura de corrupción ajena a lo que Dios haya deseado en ti se monte en ti. Estamos velando por esto, para que ninguna estructura de corrupción sea instalada en nosotros. ¿Qué es lo que nos va a identificar en estos días tan hostiles que vivimos? ¿Qué es lo que nos va a identificar como iglesia, como pueblo, como casa de Dios? ¿Qué nos identifica? Es el celo por la casa de Dios, es arribar a un celo correcto. Pablo habla sobre los tiempos difíciles que íbamos a vivir, y es verdad, vivimos días donde el sistema nos volvió celosos de nosotros mismos. Nos cuidamos a nosotros mismos, velamos por nosotros mismos y estamos viendo si las decisiones que vamos a tomar me hacen bien a mí, si a mi familia le cae bien, si a mi corazón me agrada, si yo voy a estar cómodo. Entonces nos gusta sentirnos cómodos, tomamos decisiones conforme nuestro placer, conforme nuestro confort, conforme nuestra conformidad. O sea, todo lo que estamos decidiendo hoy en día es tal cual el mundo decide, solamente con un maquillaje evangélico arriba. ¿No ves que hay gente que congrega cuando quiere? Hay gente que llega a la hora que quiere. ¿Por qué? Porque está adaptado su congregar a su comodidad, no al celo de la casa de Dios. Tiene celo de sí mismo. Trabajo toda la semana. ¿O no? Estoy cansado. Es el único día que puedo dormir hasta más tarde. Lo bueno que no conozco a nadie, yo estuve arriba, así que no sé quién llegó tarde. Es verdad. Y no hay cámaras acá, al menos que yo sepa. No, esta es la única que me enfoca a mí. ¿Sabes cómo la Biblia califica a esta gente? Amadores de sí mismos. O sea, cuando usted se queda 5 minutos más en su casa teniendo que cumplir, ¿sí?, y asistir a un compromiso, usted se ama a usted mismo. Decirle que te ha hablado, está buenísimo este mensaje. Y Pablo se encarga de decirle a Timoteo, esta gente la vas a encontrar ahora en estos tiempos difíciles, Timoteo. Porque
que en tiempos difíciles la gente se cela a sí misma. Que en estos tiempos hostiles y difíciles que puedas estar atravesando, nadie cambie tu mirada. Porque vivimos por la única razón de ver al Señor Jesucristo manifestado en este mundo. Es nuestra única carga. Usted no es la única persona que madruga muchísimo para trabajar. Usted no es la única persona que tiene familia, que tiene hijos. Sé lo que es levantarse mucho tiempo antes para preparar los hijos, lo sé. Sé lo que es levantarse por la madrugada para poder llegar y hacer todas las actividades del día, pero porque el celo por su casa nos consume. Cuando te levantas por la mañana, ¿en quién piensas? ¿Solo en ti? Porque te voy a dar un consejo. Cada mañana que te levantes y puedas abrir tus ojos, dile al Señor, ayúdame a ver como tú ves. Quiero ver dónde tú estás mirando, Señor. Saco mi mirada de mí mismo. Señor, quito la mirada de mí, me despojo de toda ansiedad. Señor, tú cuidas de mí. Quiero darte esta palabra. Echa toda tu ansiedad en el Señor, porque es Dios quien cuida de ti. Pero cuando decidimos mirarnos a nosotros mismos es porque queremos mirar nuestra ansiedad y queremos ocuparnos de nuestros problemas. ¿Sabe qué es aquello? Soberbia. La soberbia te lleva a que tú mismo te encargues de tus ansiedades. Por eso la Biblia dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo lo hago, apóstol? Echando toda tu ansiedad en el Señor. Significa que no poner la ansiedad en el lugar correcto es ser un no humilde. Es enaltecernos, es ser soberbios. Y creo que Dios nos está ayudando a quitar la mirada de nosotros. Todo comienza en ti, es verdad. Nos amamos a nosotros mismos, por supuesto, pero recuerden que el amor por mí terminará en el amor por el prójimo. Porque ¿cómo puedo amar al prójimo si no he aprendido a amarme a mí mismo? Vuelvo a repetir, el Evangelio comienza en ti. Vas a velar, vas a mirarte a ti mismo de que no haya nada de ti en ti. Es la única mirada, asegurarte, tomando el consejo de las Escrituras, teniendo cuidado de mí mismo. Me amo, me cuido mi salud, cuido mi cuerpo. ¿Por qué? Porque es la expresión del Señor. ¿Pero por qué lo hago? Porque amo a mi prójimo. Me cuido, me amo a mí mismo porque el Señor utilizará este instrumento para manifestar su gloria, hacer visible al Señor en estos días. Ponga su mano en su corazón, quiero que reciba esta palabra. Hay tanta gloria de Dios encerrada en usted. Hay tanta palabra, tanto amor de parte de Dios en usted. Pero Dios nos está pidiendo, levantemos la mirada, miremos hacia afuera. Tu familia te está necesitando, tu familia está necesitando un padre que exprese al Señor, no alguien que le diga citas bíblicas a sus hijos. Papá, mamá, nuestros hijos están necesitando la expresión del Señor en casa. Y este Evangelio redundará y será bueno en tu casa, será vivido, será experimentado en tu casa. Pero ¿qué nos pasa? Mire, cuando nos miramos a nosotros mismos nos volvemos tan indiferentes que no tenemos tiempo para hablar por los demás. No tengo tiempo para pensar en mis amigos, no tengo tiempo para pensar en aquellos que me rodean y hoy no están disfrutando la salvación que yo estoy disfrutando. ¿Cuánta gente que está a tu alrededor y no tiene ese disfrute pleno del Señor? Algo tiene que pasar en ti. No puede ser que no podamos dormir por un problema personal. No vas a dormir en las próximas noches por causa de ver un mundo perdido, por causa de ver gente muerta a tu alrededor en delitos y pecados, gente que no puede disfrutar la paz, gente que no sabe poner en el lugar correcto la ansiedad. Esto es lo que nos tiene que quitar el sueño.
Pablo cuando se presenta dice, ¿en qué me voy a presentar? ¿Cómo es la manera en la que yo me voy a dar a conocer? Y bueno, mi carta de recomendación, y bueno, desvelo, cárceles, privaciones. Hay algo que tiene que pasar en nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que no dormiste por ver un mundo sin el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que no pudiste cerrar un ojo, no por un problema personal tuyo, sino por la ansiedad de otro que no sabe cómo la vida? Hay un ardor en nosotros, hay un amor por este mundo, por las personas que nos están rodeando. Y Dios te ha dado un punto de contacto con la sociedad y vas a ser hallado fiel en aquel lugar. No sé si aquí hay gente que quizás tiene su familia que no congrega, su familia que quizás está rebelde con el Señor. Yo tengo una sola palabra para ti: cree en el Señor Jesucristo. Pero es imposible creer en el que no hemos oído. No oír al Señor priva de salvación tu casa. Es más fácil venir a decirle al pastor o a los hermanos que me ayuden a orar por nuestros familiares, decir, quiero creer en ti, Señor. Levante su mano, por favor. La voz de Dios será oída en estos días. No hay un monopolio de la voz de Dios. Tú puedes oír al Señor en tu casa. Vas a oír, vas a tener el testimonio del Espíritu aquí en tu interior. Y esa palabra que oirás en tu interior te llevará a una vida de creer absoluto en el Señor. Tu casa experimentará salvación por la voz que resuena en tu interior. Toca el que te ha hablado y decirle, todo lo que vas a ver en los próximos días lo va a hacer la voz de Dios en tu interior. Pablo le dice a los Corintios, menciona la cita 1 Corintios 14:20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es tremendo. Pablo hablándole a los Corintios, diciéndole, hermanos, a ver, traten de madurar en la manera de pensar. O sea, la niñez dejala para la malicia. Pero en la manera de pensar, vuélvete una persona madura. Lo que está diciendo, cuando busca usted la palabra original, es vuélvete perfecto a la hora de pensar. Piensa de manera completa. Este es el punto, es deja de pensar incompletamente. O sea, ¿cómo piensa un niño? Piensa de manera incompleta. ¿Cómo es pensar de manera incompleta? Pienso en mí. Busco mi comodidad, busco lo que a mí me está haciendo bien. Bueno, una vez que yo me acomode, después voy a poder... No. Maduren en la manera de pensar. ¿Qué significa esto? Salir de una mentalidad individual y personal a una mentalidad corporativa. Ya no pensamos como individuos, sino que pensamos como cuerpo. Por lo tanto, tus decisiones no tienen que ser tomadas si a ti te hace bien o a ti te conviene, sino si a la casa le conviene. ¿Y desde cuándo que no se puede hacer esto acá? Usted puede hacer todo lo que quiera. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nuestra tarea es edificar la casa de Dios. Por lo tanto, mis decisiones no están siendo evaluadas para ver si a Julián le cae bien o a mi familia le va a servir esta decisión que vamos a tomar. No. Todo me es lícito, no todo me conviene. Todo me es lícito, no todo edifica, porque alguien maduro no está pensando en hacer algo si es pecado o no, o si está mal o no. ¿Esto es pecado o no es pecado? ¿Nunca vieron eso? Pastor, ¿se baila el vals o no se baila el vals? Pregunta de hace muchos años atrás, creo. Perdón si alguien cumplió 15 todavía. ¿Se puede o no se puede? Hace mucho vino un joven de la iglesia y los jóvenes, 14, 15 años más o menos tenían, sí, porque era la fiesta de 15. Los adolescentes son un poco especial, ¿no? Me gusta trabajar con jóvenes adolescentes, me encanta. Y se me acerca,
Ahora te tengo que hacer una pregunta. Sí, le digo, decime. Yo tengo una fiesta de 15, ¿viste? Ahora, ah, sí, le digo, ¿y? No, quería saber si puedo ir. Ah, vale, le digo, que no te va a quedar, le digo, andá. Andá, por supuesto, le digo, tenés que ir, le digo, disfrutar. Sí, igual yo no tomo alcohol, nada, dice, yo tomo jugo, gaseosa. No, tomá, le digo. Si te ponen algo para tomar ahí, tomá, le digo, no vas a ser el único ahí que tomándose un jugo cuando los otros están tomando una cerveza fresquita. Sí, es verdad, es verdad. La verdad que sí, tenés razón. Dice, igual yo, viste, no bailo, soy patadura. Pero bailá si te sacan a bailar. Ya me miraba como diciendo, estos son pastores, ¿no? Pero dale, metele con todo. Le digo, que no me vas a hacer ridículo. Le digo, bailá, tomá lo que quieras tomar. Ah, bueno, genial. Y listo, me dicen. Sí, le digo, dale con todo. Y como estaba yendo, le digo, te digo una cosita, le digo. Sí, todo me es lícito, no todo me conviene. Ya sabía que vos me ibas a salir con nada. Estaba muy permisivo. Creemos en este evangelio, en un evangelio que se manifiesta por naturaleza y no por imposición. ¿De qué me sirve hacerle hacer algo a alguien que no lo está viendo? Tarde o temprano lo va a terminar haciendo igual. Y a escondida. Por lo menos me avisa. Hermano, deje de hacer preguntas inconsistentes. O sea, nuestra madurez es una manera de pensar. Por eso, arribar a una manera de pensar corporativa es la madurez de los santos. Porque cuando voy a tomar una decisión, no estoy pensando en mí, estoy pensando en el cuerpo. ¿Cómo hago? Practique en la congregación. ¿Qué le hace bien a esta familia que el Señor me asignó? ¿Qué le hace bien a mis hermanos? Por ejemplo, es bueno que usted se quede para saludar a los hermanos. ¿Ve que hay gente que se va rápido? No saluda a nadie. ¿Cómo se fue? Che, fulano ya se fue. ¿Cómo que se fue? ¡Salúdelo! ¿Sí? O se van todos rápido como diciendo, o se saludan todos acá. ¿Te saludan? Bien. Practique. Hay que amar a la gente que está afuera. Ámenos de acá adentro primero. De verdad. Porque allá afuera queremos ser tarzanes afuera. Y acá adentro somos ogros. Nos saludamos. Eso no pasa acá, eso pasa allá en mi ciudad. No nos saludamos, no nos respetamos, a veces no nos queremos, no nos amamos tanto, se comienzan a formar, y no estoy hablando obviamente de este lugar, pero ¿cuántos lugares se forman los bandos? Que este piensa una cosa, que este piensa otra, salimos con este grupito, este otro grupito, practiquemos acá entre nosotros para que nos funcione. Y después afuera hacemos estrago después. Nos irá bien decirle que te ha dado, yo sé que te están predicando hoy y estoy feliz que estés sentado escuchando. Hay una historia muy particular en la Biblia que la vamos a utilizar para tener un poco más de claridad. Pasó hace 500 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo aproximadamente. Había un templo, que es el templo de Dios, estaba en ruina. Estaba en ruina completamente. Dios, ¿qué quería? Reconstruir el templo. Pero todos estaban agotando sus fuerzas en su propia casa y no en la casa de Dios. ¿Qué hace el Señor? Irrumpe a través de la voz profética. Dios interrumpe la velocidad y las fuerzas de un empeño personal. Dios irrumpe con su palabra para frenar las fuerzas y esa velocidad por un celo personal que iba tan acelerado. Y esto sucede, todos conocemos la historia en Ageo. Cuando Dios habla a través del profeta Ageo, que fue quien Dios utilizó para frenar la velocidad de tanto celo personal en el pueblo de Dios. Y ahí el Señor comienza a hablar, y no lo vamos a leer, pero Ageo trae la palabra y voy a ir mencionando algunos puntos que son importantes. Dios le dice, es tiempo todavía de seguir habitando en nuestras casas súper adornadas mientras que mi casa está desierta. O sea, la pregunta que usted se tiene que hacer es,
cómo el Evangelio está siendo expresado afuera y cómo usted vive. ¿Y qué le dice el Señor? Mediten sobre sus caminos, porque observen un poco, le dice el Señor. Ustedes están sembrando mucho y recogen poco. Comen, no se llenan. Beben, no quedan satisfechos. Se visten, no pueden calentarse. Y todo lo que ganan, ustedes lo pierden de manera muy fácil. ¿Será de que estás trabajando para ti? ¿Cómo vive la sociedad? Nunca le alcanza. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen, lo hacen para sí mismo. Usted no sale a trabajar porque usted necesita dinero. Usted sale a trabajar por una asignación de parte del Señor. Porque los hijos de Dios no trabajamos para ganar dinero. Trabajamos por una asignación porque es Dios quien provee y cuida de nosotros. Su gracia es lo que nos sustenta. Y es la excusa de Dios, tu trabajo para proveerte, para que haya un flujo financiero. Pero cuando tus ojos son colocados en el lugar correcto, todo lo que recibas en tus manos será más que suficiente para vivir como Dios manda vivir. Vuelvo a repetir, si hay algo que no está funcionando en ti, es que quizás usted no esté viviendo como Dios manda vivir. Pregúntale, ¿cómo estás viviendo por estos días? ¿Sí? Otra vez le repite, mediten sobre sus caminos. Entonces, por causa de no estar enfocado en lo correcto, ustedes conocen la historia, hubo todo un desequilibrio natural alrededor. No había lluvia, había una sequía impresionante, todo un desequilibrio y un desastre, un desorden a su alrededor. Pero quiero leer el verso 12 de Ageo 1, verso 12, 13 y 14, que son importantísimos. Y dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Diga conmigo, se oyó al Señor. Vamos, grítelo, se oyó al Señor. Y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con ustedes. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, y el espíritu de Josué, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Miren qué importante, porque una vez que estas personas, no solamente el pueblo, sino los gobernantes, oyeron al Señor, dice la Escritura, y despertó el Señor, despertó el espíritu de esta generación, y trabajaron en la casa de Dios. Porque lo único que te puede enfocar en lo correcto, lo único que puede alinearte y lo único que puede hacer que te esfuerces y trabajes por la casa de Dios es la voz de Dios revelada en tu espíritu. Es imposible que alguien pueda enfocarse en lo que Dios está queriendo que construyamos si es Dios quien nos despierta el espíritu de esa generación. Pero no tenemos tiempo para oír al Señor. Tengo tiempo para ir al culto y escuchar la prédica, pero no para oír al Señor. Está demostrado cuánta gente que escucha mensajes y prédicas y va a los mejores congresos del planeta Tierra y son un desastre en su vida. La pregunta es, ¿qué pasó? Nos pasa en nuestras congregaciones. Cuando usted en la semana como pastor tiene que solucionar el problema de alguien y dice, ¿no estuvo el domingo? ¿No escuchó la palabra? Sí, estuvo. Escuchó la predicación, pero no oyó al Señor. Porque suponemos que es el pastor, pero no corremos los velos, no queremos correr el velo y ver que Dios está hablando detrás. Creemos que la canción es una parte más, es un relleno del culto, y no queremos correr los velos de la canción para ver que Dios detrás de la canción está hablándonos. Y yo creo que Dios está despertando el espíritu de esta generación. ¿Para qué? Para que podamos enfocarnos en su casa. Ahora, alguien que es despertado, alguien con un espíritu despierto, con un espíritu avivado, ahora se apropió y vive para una casa. En esta casa hay una causa, hay un propósito.
Hay una sola razón por la cual vivir y existir, y es obedecer la ley de esta casa. Y sé que como casa han aprendido algunas palabras estos últimos años, y es la palabra economía. Pero para los que no están, voy a explicarla de manera muy sencilla. Toda casa tiene una economía. ¿Qué economía? La palabra economía es una palabra griega que es oikonomos, que significa ley de la casa. Por ejemplo, si una casa está mal económicamente es porque tiene mal la ley. Significa que en esta casa se gana 20 y gastan 30. Esa es una mala economía. Esta casa no tiene para comer porque tiene una mala economía. Una buena economía sería cambiar las leyes y decir, no gastemos tanto, no gastemos más de lo que estamos cobrando, porque si estamos cobrando 20, gastemos 15, ahorremos 5. ¿Se entiende? Toda casa tiene una economía, toda casa tiene una ley. La casa de Dios, la cual casa somos nosotros, tiene una ley, la cual el apóstol Pablo le llama la ley de la vida del Espíritu. La ley del Espíritu fue la que nos libró de la ley de la carne. Ahora vivimos en el Espíritu. Esta ley es anunciada, la voz de Dios. Es su ley, su gracia. Es su ley. Significa que si no me ajusto a su gracia, si no soy sostenido por su gracia, si no somos sostenidos por su voz, no puedo operar en esta casa. No puedo funcionar en esta casa. Pregunto, ¿quiénes son los que cumplen con la ley de la casa? Los mayordomos. La mayordomía es la habilidad de alguien que se somete a la ley de la casa. ¿Sí? Ese es el mayordomo. Si Fernando me dice, Julián, te contrato para que seas mayordomo de mi casa. Dale, Fernando, buenísimo, ahí estoy. Voy el primer día, me dice, me vas a levantar a las 8 de la mañana todos los días. ¿Sí? Yo 8:15 voy a estar desayunando y quiero que en la cocina, en el comedor, me pongas un café con leche, con 2 o 3 tostadas, quiero que haya para untar queso, mermeladas de 2 o 3 gustos y un jugo de naranja exprimido. Sí, señor, soy mayordomo, me tengo que someter a la ley de la casa, que la ley de la casa es anunciada por la voz del Señor de la casa. Al otro día se levanta el Señor y él lo atiendo, pero no hay café con leche, no hay tostadas, no hay nada para untar, no hay jugo, hay huevos revueltos. ¿Con qué le ponemos? Con un trozo de chorizo. Y un pan. Se le va, pero yo quería el café con leche. ¿Dónde el café? No, no hay cafecito de jefe. Agüita. Y pero el huevo, yo quería tostada con un quesito para untar. Algo, porque no, esto me cae mal. ¡Ah, pruébelo! Esto es lo que te necesita. Esa es nuestra posición muchas veces. Cuando le queremos ofrecer al Señor lo que nosotros queremos y no ofrecemos lo que el Señor está demandando. Decimos ser iglesia, pero ofrecemos lo que queremos. Decimos ser iglesia, pero muchas veces somos como siervos inútiles que no aprendimos a someternos a la voz del Señor. ¿Se entiende? Toda casa tiene una ley, toda casa tiene un Señor. Por gracia fuimos hechos mayordomos. Se nos encomendó una tarea, hay algo que Dios nos asignó. La pregunta que te hago es, ¿para quién vives y por qué vives? ¿Qué es lo que piensas los primeros minutos cuando amanecen de cada día? Y nuestra única carga tiene que ser, Señor, háblame. Quiero ser hallado fiel, porque para lo único que vivimos es para que algún día
podamos oír esa voz que diga, bien, buen siervo fiel. No vivimos para reconocimientos, no vivimos para los aplausos, no vivimos para caernos bien acá entre nosotros, no. Vivimos para agradar al Señor de la casa. Vivimos para vivir como un mayordomo fiel, como un fiel administrador de todo lo que el Señor nos ha dado. Pero el hombre ha decidido no ser mayordomo. Y el hombre que no ejerce la mayordomía está listo para ejercer la autonomía. Autonomía también una palabra griega que significa ley propia. Y ahí es donde el hombre vive muchas veces, porque decimos que tenemos al Señor. Decimos que vivimos el Evangelio, pero vivimos en nuestras leyes. Como mencioné hace unos instantes, vivimos en nuestros propósitos, en nuestra voluntad, en nuestros deseos. No nos interesa lo que el Señor de la casa desea. No vivimos para el beneplácito del Señor, vivimos para nuestro beneplácito. Yo quiero en esta mañana establecer esta palabra, yo quiero profetizar sobre ustedes. Van a ser llevados, dice el Señor, a un punto de incomodidad tan alto en los próximos meses. Tan altos. En los próximos días Dios los va a poner frente a los escenarios más complicados de la ciudad. En los escenarios más oscuros, más tenebrosos. Allí serán llevados, dice el Señor. Porque su luz tiene que alumbrar en un lugar oscuro. Cuando estás dependiente del Señor, ya no habrá en ti una ley personal que te diga, cuidado donde te metes. Porque la ley propia te dice, ten cuidado, cuídate vos mismo, cuidado a ver si te contagias, a ver si te perdés. Pero cuando la luz y la salvación crecen en nosotros, hay un fuego y una pasión que arde por ver a Cristo manifestado, expresado, no solo a través de mí, sino poder ver que Cristo también va a ser expresado por la gente que está allí fuera. Yo creo en el Evangelio. Yo no creo en el Evangelio que se disfruta aquí dentro y solamente aquí dentro. Yo creo en el Evangelio que todo el mundo va a disfrutar y todo el mundo va a conocerlo, lo va a vivir, lo va a experimentar. El amor de Dios va a ser conocido a través de un abrazo tuyo, a través de una ofrenda tuya. Mire, la única ofrenda que usted tiene que hacer no la puede hacer aquí dentro, entre sus hermanos aquí. Practique aquí. Hágalo aquí. Pero también el Señor lo va a llevar a que pueda ofrendar su vida y su tiempo con personas allí fuera. Las únicas actividades no son templocéntricas. Y cuando digo templocéntrica me refiero a un mal concepto del templo. A veces creemos que la única actividad son las que ejercemos aquí dentro y todo el mundo quiere estar acá, y todo el mundo quiere estar en la plataforma, y todo el mundo quiere ser líder. Todo el mundo quiere este púlpito. ¿Sabe? La sociedad está llena de púlpitos vacíos, solo que hay gente que no lo ve. Y los empecé a ver. Le decía a Feria Sandra, los empecé a ver y me encanta. Los púlpitos vacíos que hay en la sociedad son impresionantes y me encanta pararme en ellos. Tantas plataformas hermosas que hay allí y están vacías, que si nosotros no las ocupamos, otro tomará esos púlpitos. Dios te ha llamado a ti. Y esto redundará en amar al Señor y en tener una real experiencia con el Señor y con su Espíritu. Porque a veces estamos tan atorados y atragantados de información, pero tenemos hambre por conocer al Señor. Por cómo vivimos, por tener asuntos que no podemos resolver, tener ansiedades que no podemos manejar, demuestran que no conocemos. Tenemos mucha información, adquirimos el vocabulario correcto, tenemos el vocabulario del nuevo pacto, tenemos el vocabulario de la palabra de la cruz. Somos profesores, maestros en hablar, pero somos niños en nuestra manera de actuar. No sabemos qué hacer frente a la tentación, cedemos. No podemos controlar una situación en que siempre la carne termina gobernando nuestras vidas. Hay algo que la vida del Espíritu y el conocer al Señor te van a llevar a vivir, y que ya no vivirás para ti. Quiero que
que recibas esta palabra, me siento esta carga tan profunda en mí, vas a perder el interés por ti mismo. Vas a estar interesado en todo lo que te rodea. Papá, lo primero que te va a interesar va a ser tu esposa, tus hijos. Porque si en tu casa no se vive el Evangelio, si en tu casa no puedes practicar y disfrutar la paz, el amor, la generosidad que hay en este mundo, si todo lo que hacemos no funciona solo aquí dentro de este ámbito, nosotros como vamos madurando, no estamos conformes con sentir paz cuando entro a este lugar. Eso nos pasó la primera vez, la primera semana, el primer mes. Yo cuando entro acá, la gente dice esto, ¿no? Siento una paz, por supuesto, pero ¿sabe qué? Esa paz que usted sienta al entrar aquí dentro es la paz que va a crecer dentro tuyo, pero esa paz que va a ser impartida en tu casa. Tus hijos tienen que disfrutar lo que usted disfruta aquí dentro. ¿Cómo? Usted es un dispensador. Usted estará para repartir. Pero no lo conocemos al Señor, no nos interesa hablar con Él, no nos interesa apartar un momento. Yo oro en todo tiempo. Por supuesto, lo único que falta es que usted no ore en todo tiempo. Pero la oración en todo tiempo te gobierna y te manipula. Y puedo asegurarte que esa oración que es en todo tiempo va a encerrarte en tu cuarto. Va a hacer que dobles tus rodillas, que te sientes en tu cama, que llames a tu esposa, mi amor, vení, vamos a orar juntos. Vamos a oír al Señor juntos. Vamos a leer la palabra, vamos a instruirnos, vamos a volver a escuchar el mensaje del pastor. Mira este mensaje que nos mandaron, vamos a sentarnos, sentemos a nuestros hijos, ¿qué es lo que Dios te está hablando? La voz de Dios va a ser oída en toda tu casa. Yo estoy profetizando en esta mañana. Tus hijos van a oír, tus hijos van a tener una experiencia genuina con la voz de Dios. Recordamos lo que Jesús hablaba en Mateo 7, cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, o sea, aquel que se somete a la ley de la casa. Porque hay gente que puede estar haciendo muchas cosas sin someterse al Señor de la casa. Yo puedo venir y puedo profetizar, yo puedo venir y puedo cantar, puedo liberar los demonios, yo puedo sanar a los enfermos, puedo predicar hermoso. Ay de mí si yo no me someto al deseo y al propósito eterno. Si no me someto a la intención de Dios, que es amar este mundo. Fuimos llamados a amar a las personas, pero este sistema nos confundió. Nos hizo amar las cosas y usar las personas. Pero en Cristo las cosas son al revés. Amamos a las personas y a las cosas son las que usamos. Someterte a la ley del Señor es comenzar a tener una experiencia genuina con Dios aquí dentro. Y este Evangelio se vuelve real en ti. Real. No es una falsedad del Evangelio que vivimos, es real, es poderoso. Es poderoso. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará. Porque algún día se presentará y va a decir, Señor, en tu nombre hicimos un montón de cosas. Y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad. Otra versión dice, apártense de mí, violadores de la ley. ¿Qué ley? La ley de la casa. Gente que transgreden la ley de la casa. Personas que transgreden la voz de Dios. Personas que montaron una ley aparte, contraria a la ley del Espíritu, para vivir según su carne, según sus apetitos, según sus interpretaciones, según su propia teología, según sus propias definiciones de la vida y del Evangelio. Entonces, cuando hago una mala lectura del Evangelio, ejecuto cualquier cosa. Y porque para mí esto es el Evangelio. Bueno, para usted, la pregunta es para el Señor. O sea, ¿qué es lo que el Señor nos ha dado en Cristo? Pero la traducción original, cuando usted va a esa palabra hacedor de maldad, hacedor significa obrero, pero la palabra maldad tiene que ver con esto que les enseñé hace unos minutos, que se desprende de la palabra economía. Y la palabra maldad es la palabra griega anomos, del verbo anomía, que significa sin ley.
O sea que lo único que te califica como un obrero desaprobado no es que usted no haga cosas, sino que usted esté haciendo cosas sin someterse a la ley de la casa. Mi pregunta es, y me incluyo, por favor, soy el primero en la lista, si entre las tantas cosas que estamos haciendo, lo que hacemos se somete y se sujeta a la ley de la casa. Si lo que yo estoy haciendo se sujeta a la voz de Dios, no es algo que a mí me gusta hacer. Usted no vive para hacer cosas que a los demás le haga bien. Usted vive para hacer cosas que al Señor le dé placer. Y yo quiero declarar esta palabra en tu vida. Hay una generación en esta ciudad preciosa que le está dando placer al Padre. Porque donde hay una generación que le dé placer al Padre, esa generación siempre vivirá con una comunión tan perfecta bajo cielos abiertos. Hay una presencia activa de Dios en la ciudad, donde caminamos, la presencia del Señor nos acompaña porque está en nosotros y es impartida. Alguien tiene que ser quebrantado cuando esté contigo. Yo estoy profetizando en esta mañana, la gente será quebrantada al hablar contigo y sin mencionar a Dios, sin mencionar el Evangelio, sin mencionar nada. Hay gente que tendrá convicción de pecado por sentarse a comer contigo. Quiero que recibas esta palabra. Vamos a oír testimonios preciosos en los próximos días de tus hijos, de tus familiares, de tus amigos. Este evangelio nos tiene que funcionar en casa, en la calle. Si este evangelio no funciona aquí dentro, no me funciona en la calle, no te funciona en el trabajo, no funciona en la universidad con tus amigos, en tu deporte favorito. Si no te funciona allí, no es evangelio entonces. Pero hemos montado nuestras propias interpretaciones del evangelio, nuestras propias actividades. Bueno, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. La pregunta es, ¿lo que hacemos responde a la ley de la casa o es una ley propia? Y muchas veces, como iglesia, hemos vivido en una autonomía perfecta. Hemos montado una ley paralela, parecida a la del Señor, pero es paralela, no es la ley del Señor. Y una vida autónoma es quizás agarrar algo de lo que el Señor dice, pero acomodarlo a mi vida, a mis horarios, a mis gustos, a lo que a mí me cae bien. Y vivimos en una zona de confort donde nunca somos exigidos a nada. Sí nos esforzamos para nosotros mismos. Como me quiero ir de vacaciones, trabajo hora extra. ¿Se da cuenta? O sea, el esfuerzo, la pasión, el ardor tiene que ver con un beneficio personal. Mi pregunta es, ¿cuándo vamos a hacer y nos vamos a envolver con esta pasión y este ardor que tiene que ver con el progreso y con el avance del Evangelio? ¿Qué es lo que has perdido para que el Evangelio avance en tu ciudad? Esta es la generación a la cual la Biblia le llama una generación con un espíritu despierto. Yo creo que esta generación es la que se está levantando. Días atrás leía la Biblia. Mira el que tiene al lado de decir, ¿la lees vos todos los días? Sí, lee la Biblia, ¿no? Ya voy a terminar, ¿qué pasa el chico del... acá. El joven del teclado. Está bien, ¿no? Perfecto, y esa barba es envidiable. Así la gente ya cree que voy a terminar. Días atrás leía la Biblia y yo estoy enamorado de Jesús. Hay gente que dice, ¡ay, Jesús más! Es Cristo. Mire, hay gente que no conoció a Jesús, no va a conocer a Cristo. El Señor se te revela por Jesús. Y yo soy un enamorado, leo la vida de Jesús, porque es la vida de la iglesia. Entonces cuando ve a Jesús, estos somos nosotros. Y me encanta porque Jesús es un grosso total. Total. Iba caminando, el máster se dio vuelta y vio que había un enano arriba del árbol. ¿Conocen la historia? Hey, Saqueo, bájate, voy a comer a tu casa. Y yo siempre digo, yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Él. Y
Y me gusta esta historia porque ahí aprendo de que nunca esperes que nadie te invite a comer, invítate solo. ¿O no? Está bien, ¿no? Este es el evangelismo que se viene, ¿eh? Invítate solo a comer en la casa de las personas. Y el petizo. ¿A mi casa? Sí, sí. Así que, como dice la Biblia, saqué tomó su celular y envió un audio a su esposa. Hasta que el petizo se puso de pie. Muchachos, yo me afané todo. Nadie le dijo nada. Yo me quedé con algún que otro vuelto, pero tranquilo. 4 veces más de lo que le robé, se los voy a devolver a cada uno. Había robado lindo. Sí. Jesús, como le digo, grosso total, me lo imagino con una servilleta, con algo para limpiarse, o la misma túnica. No sé. Se limpió. Bueno, ha llegado la salvación de esta casa, gócense, alégrense, amén. Y yo digo, yo quiero ser como Jesús. Quiero predicar comiendo en todos los lugares que se me dicen. Mirá al que tiene al lado y decirle, voy a hacer la gran Jesús con vos en estos días. Te voy a evangelizar. Póngase de pie en esta mañana. Se anima a abrazar al que tiene al lado. Solo si se anima, ¿sí? Si se anima, denle un abrazo enorme, dígale, el mismo espíritu que portó Jesús está en nosotros. Mire, hay algo que va a salir desde tu interior. Y Jesús lo dijo, lo que hay en nosotros salta para vida eterna. Yo decidí crear. Y es un desafío para mí, pero es un desafío para todos. Si creemos en el Espíritu que portamos, sentémonos en las próximas mesas y veamos cuánto de Cristo ha crecido realmente en nosotros. No te tomes un autoexamen, deja que el ámbito en el que estás te tome examen. Ve si con esa gente que te está rodeando está siendo permeada por el Espíritu Santo. Porque lo único que va a aprobar, va a desaprobar el real incremento de Cristo en ti es el ámbito en donde te sientes a comer mañana. Es el ámbito en donde practiques un deporte mañana. Es el ámbito en donde hoy estás trabajando. La gente será quebrantada en su espíritu por causa de la real presencia de Dios tan fuerte que hay en ti. Las calles van a arder de pasión por la casa de Dios. Este mundo va a arder de pasión por Jesucristo y por honrar a Dios y por ser hallado fiel. ¿Sabe? Vamos a hacer reuniones. Ustedes tienen lugares tan hermosos para hacer reuniones. En esas colinas con pastos, ahí al rayo del sol espectacular. Bueno, yo vivo en un lugar, hermano, que encontraba una calle de tierra con caca de vaca a la orilla y ahí quedo, todo el mar que tengo. Unos yush impresionantes, pero amo mi ciudad igual. Y esos son lugares donde uno practica. Hace un tiempo me encontré con una persona, me gusta correr, me encontré con una persona en el campo, y en mi ciudad, bueno, usted hace 3 cuadras ya del campo, ¿no? Me quedé muchos kilómetros para irse al campo. Y me fui corriendo y me metí en los campos y me encuentro con una persona, ¿cómo estás? Y mal, me dice, ¿pero qué te pasa? Y la persona empieza a llorar y me dice que no quiero vivir más, quiero perder mi vida, quiero matarme, me dijo. Entonces yo lo miré y le digo, qué bueno, le digo. Y me mira la persona que nos conocemos, pero no, me dice en una palabra, yo no puedo mencionar, ¿sí? En ningún ámbito, ¿sí? Pero no, buen hombre. No, te estoy diciendo que me quiero matar, que estoy mal, no quiero dejar todo lo que tengo. Pero por eso digo que es bueno, le digo. ¿Sabes por qué le digo? Yo no te voy a ofrecer una bala, no te voy a ofrecer una soga, una navaja o un par de pastillas. Yo te voy a ofrecer la cruz. Porque el deseo que tenés es el deseo que de toda la vida Dios quiso que lo tengas. Perder tu vida.
pero no matando la carne, sino muriendo a vos mismo. ¿Y cómo es eso? Bueno, te espero en casa. Empezamos un trabajo con Vic, con esta persona. Hay lugares donde Dios te va a llevar en los próximos días. Muchas veces yo voy con algunas personas y mientras voy corriendo, yo oro por ellos. Estoy mal y lo que pasa me está pasando esto. ¿Querés que oremos? Sí, dale. Y vamos corriendo y vamos orando. Y pongo las manos, sacamos los demonios, todos juntos. Hago consejería corriendo. Dios te va a sorprender. Porque lo que hace que lo que te rodea pueda ser impregnado con la presencia de Dios es su gracia. No es un ámbito. El ámbito está aquí dentro. Aleluya. El ámbito está aquí dentro, es su presencia en nosotros y a través de nosotros impartido a los demás. Abraza al que te ha dado, decirle: Dios te va a sorprender en estos días. Hay un incremento de Cristo en ti y va a ser disfrutado. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias por tu paciencia para con nosotros. Y gracias por darnos a Cristo, el pan de vida, la verdadera comida y la verdadera bebida en nosotros. Gracias por conocer esta hermosa congregación y esta hermosa familia. Y gracias porque en tu gracia yo estoy parado aquí para compartir, Señor, un poco de lo que tú me has dado, Señor. Te amamos, papá. Amén.